Así que en ese sentido, DEMI es una abstracción, es un objeto matemático al que le adjudicas un significado físico y que tú contrastas en el laboratorio de la animación. A ese mismo nivel es la interpretación contemporánea de estos resultados. ¿Perdón? Sí. Yo entiendo cuando usted decía que la mecánica cuántica es así que era muy a veces no fallar, ¿no? Era muy aplastante. Eficiencia, es muy eficaz. Cuando decía eso que se checaba en el laboratorio, se iba al laboratorio y se checaba todo eso y funcionaba, ¿no? Alguien me queda la duda, ¿qué es lo que funciona? ¿Los modelos matemáticos? Las predicciones que se obtienen de estos modelos teóricos que llamamos física cuántica. Pero las predicciones las da el modelo matemático. El modelo teórico. El modelo teórico tiene una estructura matemática que da soporte al modelo, ¿sí? Pero el modelo teórico que se basa en estructura matemática es el que no falla. Cuando usted dice la mecánica sí, la teoría no falla. La teoría es una estructura, y no me refiero solamente a la mecánica cuántica, cualquier teoría en cualquier disciplina física. Es una estructura lógica, ¿sí? Que tiene sustento matemático y experimental. ¿Sí? Tiene varios ingredientes. Entonces la teoría es un conjunto de todas esas reglas, tanto matemáticas como con sustento experimental. Entonces se hace para que los resultados experimentales que se conocen se puedan establecer con un lenguaje matemático, simbólico, en abstracto, y una vez que se tiene la correlación de los resultados conocidos, ¿sí? Con este aparato, se hacen predicciones de resultados que todavía no se conocen. Se dice, si la teoría es apropiada, entonces debería ocurrir esto en estas condiciones. Y se diseña un experimento en las condiciones indicadas y se busca verificar si esa predicción es correcta o no. Entonces, si resulta que esa predicción es incorrecta, hay que regresarse al modelo y corregir. Si resulta que es apropiada, entonces uno va a la siguiente predicción y así es lo que va ocurriendo. Eso es completamente en abstracto y es una forma simplista de establecer cómo funciona una teoría, pero es hacer ciencia, como decía yo ayer, es una cuestión de humanos. Entonces es tan compleja como nuestra especie. Por ejemplo, en la secundaria nos enseñan el método científico, ¿no? Con un conjuntito de reglas, nada más alejado de la realidad. Porque no hay alguien que haga una hipótesis, alguien que haga una teoría y experimento, y no, es un conjunto de una actividad tan brutalmente compleja y grande que el resultado final son las cosas que vemos, la computadora, las lámparas, etc. Pero no se puede enfocar en un conjunto muy concreto de reglas, de cosas. Es muy elaborado, tan elaborado como es nuestra especie. Fíjate que ahorita que los escucho hablar de la parte experimental, a mí me parece que es una parte de verdad muy bonita, aunque la desconozco, pero me parece muy bonita. Pero particularmente en lo que corresponde a la mecánica cuántica, cuando se trata de observar la correspondencia entre la teoría y la parte experimental, se hace con algo que me parece muy sensible. O sea, es una medida, es una probabilidad, ¿no? Y dado el tipo de condiciones que tiene una medida de probabilidad, entonces pienso, ¿qué tipo de certeza tengo en la parte experimental para decidir que a lo mejor una cierta partícula se encuentra en cierta zona con una medida de probabilidad y no otra, cuando la probabilidad es tan sensible a un posible error? ¿Cómo le hacen en la práctica para asegurar para minimizar este posible error, ya no tanto del modelo, sino de la parte experimental? Es decir, descanso también incluso sobre mis instrumentos de medición. ¿Cómo le hago en realidad para estar seguro que estos instrumentos de medición no son en sí mismos un ruido en mi proceso de correspondencia entre la parte experimental y la parte teórica? Mira, yo estoy seguro, espero que Emilia comente algo al respecto de su charla. No de costumbre. Pero déjame adelantar algo, obviamente con el instrumental contemporáneo, ¿verdad? Entonces tenemos fotodetectores. Para hablar en abstracto, tú puedes pensarlo como una caja.
que tienen unas ciertas dimensiones físicas, ¿sí? Y unas ciertas propiedades. Vamos a pensar en el caso ideal en el que este fotodetector es de las dimensiones apropiadas para que absorba un solo fotón a la vez, y solo uno, ¿sí? Entonces eso significa que la ventana espacial de este fotodetector está asociado con unas dimensiones, piénsalo circular, entonces tiene un radio muy particular. Y también hay una respuesta temporal, en el sentido de que tiene un tiempo de recuperación este fotodetector. Una vez que absorbe un fotón, ¿sí? Hay un proceso que activa toda la electrónica que está detrás, que es amplificar esa señal, ¿sí? Para que tú finalmente lo veas en un monitor, o te contabilice, haga un clic, lo que tú quieras, pero hay que magnificar esa señal. Entonces tiene un tiempo de recuperación. Una vez que absorbe un fotón, ponle que tiene un tiempo T de recuperación. En ese tiempo T, que puede ser un segundo, hagamos un aparato de medición muy tosco, ¿no? Un segundo. Si llega un segundo fotón en menos de un segundo, no lo ve. Es incapaz de verlo, ¿sí? Entonces, este instrumento de medición limita fuertemente los experimentos que puedes hacer con él. Y eso te da unas condiciones del posible error involucrado. Aquí ya hay un error en la ventana temporal, ¿sí? Porque si te llegan 1.000.000 de fotones después del primero en el intervalo de un segundo, mientras que tu detector es ciego, no los ves, ¿sí? Entonces esas condiciones las calculan los experimentalistas, por ejemplo. Entonces un experimento como este es un experimento espacial, ¿sí? Porque esta distribución en azul, que es la función de la nube al cuadrado, está haciendo la predicción con respecto a la probabilidad de encontrar a un fotón espacialmente sobre la pantalla, y estamos prestando atención solamente a este fotón, ¿sí? Toda vez que tú lo inyectas desde ya con alguna forma, ¿sí? Entonces vas a ver un fotón de otro lado, ¿cuál es la probabilidad de encontrarlo en esta pantalla? ¿Sí? Y estás contestando una pregunta espacial, en el sentido de ¿dónde voy a encontrar ese fotón? Aquí también hay una suposición. Supones que ese fotón no se estampa en esta pantalla, que eventualmente la atraviesa, ¿sí? Porque ese es el otro caso, lanzas el fotón y nunca lo recibes. Que significa que se estampó en la pantalla. Y lo que tienes que hacer es o poner o montar una serie infinita aquí de fotodetectores, ¿sí? O lanzar fotones, un monte de fotones, e ir barriendo con tu detector todas estas posiciones. Y en cada posición lo dejas descansar un intervalo de tiempo, que asociado con la ventana de recuperación de tu fotodetector, lo vas a dejar un intervalo de tiempo más largo. Si la recuperación del fotodetector era de un segundo, como dijimos hace un momento, ¿qué te gusta? Dejarlo 2 minutos en cada posición, ¿sí? Lo dejas 2 minutos en cada posición, y lo que va a hacer es contarte cuántos fotones recibe en cada posición. Y eso te va a hacer un histograma. O sea, no van a quedar suave como esto, van a quedar barritas que te van a contar cuántos fotones llegaron en ese intervalo de tiempo de 2 minutos en cada posición. Obviamente estaríamos bajo condiciones de que el sistema, por ejemplo, no tiene memoria. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el hecho de que un fotón se manifieste en la parte de mi pantalla no condiciona lo que va a suceder. Sí, no ocurre eso, porque este experimento que te estoy diciendo, que ya me queda claro que no voy a llegar hasta lo que yo quería mostrarles, es algo que se llama una medición destructiva, en el sentido que para saber qué ocurrió con tu fotón, tú lo tienes que describir, porque lo absorbe el fotodetector y por medio de procesos lo transforma en una señal eléctrica amplificada. Entonces destruye esa posición, ya no puedes usarlo una vez más. Hay otras mediciones que son no destructivas, que a mí me gustaría platicarles, que es el premio Nobel de este año, no de Gulliver, sino de Roche, precisamente. Entonces, vas barriendo esto. Evidentemente debes tener mecanismos de control. Tú debes saber con qué energía estás lanzando los fotones. Eso significa con qué color. Entonces, lo mejor es que lo mandes con un color particular
y el fotodetector que vas a poner de este lado es sensible a esa frecuencia particular y solo eso. Claro, es un más menos, o sea que entran fotones de otros colores. Entonces, si manda señales en el infrarrojo, ¿lo tuyo es en infrarrojo también? Si manda señales en infrarrojo, resulta que incluso tu propio cuerpo puede estar escupiendo fotones que no son los que mandaste de la fuente y está detectando tu detector de este lado. Entonces debes buscar un mecanismo para eliminar todo eso. Entonces, cuando haces las estadísticas y ves los histogramas, hay otra opción también, que dejas tu fotodetector sin el aparato que te interesa que produce el fenómeno. Quitas la pantalla y pones tu fotodetector y lo bajas. ¿Sí? Esos fotones que tú cuentas son fotones sin el fenómeno de interferencia. Y esos los vas a restar de tus histogramas, porque eso es el background, ese es el ruido. Esos son los fotones que llegarían sin haber sido afectados por la pantalla. Y entonces eso es ruido y los restas de tus cuentas de fotones, por ejemplo. ¿Sí? Y eso te da un histograma que cuando comparas con las predicciones vas a ver que se ajustan precisamente. Vas a ver que